Cuando Rick entró a mi oficina esa tarde de viernes, supe que algo iba mal. Llevaba 14 años trabajando en esa empresa de importación de productos frescos, y había aprendido a leer el lenguaje corporal de mi jefe. La forma en que evitaba mi mirada mientras cerraba la puerta, cómo se aclaró la garganta 3 veces antes de sentarse, el modo en que sus dedos tamborileaban sobre la carpeta que traía consigo. Laura, necesito hablar contigo sobre tu posición, dijo finalmente. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Acabábamos de cerrar el trimestre más exitoso en la historia del departamento. Había coordinado la llegada de 300 contenedores desde 14 países diferentes, sin un solo retraso significativo. Los márgenes de pérdida por deterioro estaban en su punto más bajo. Los clientes estaban contentos. Te escucho, respondí. Rick suspiró. La empresa está atravesando una reestructuración. Necesitamos dar oportunidades a la nueva generación, gente con ideas frescas, con formación actualizada. Hizo una pausa. Hemos decidido que Brandon asuma tu puesto como gerente de logística. Brandon. El hijo del CEO. 24 años, recién graduado de Administración de Empresas, con exactamente 0 días de experiencia en el mundo real. ¿Me estás despidiendo?, pregunté, y mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. No es un despido, es una transición. Te estamos ofreciendo un puesto como asistente administrativa en recursos humanos. Mismo salario por 6 meses, luego lo revisamos. Asistente administrativa. Después de 14 años coordinando importaciones de productos perecederos desde Europa, Asia, América Latina y Oceanía. Después de dominar las regulaciones aduaneras de 14 países diferentes. Después de construir relaciones con inspectores, agentes de carga, distribuidores y proveedores que tomaron años establecer. ¿Y si rechazo la oferta?, pregunté. Rick finalmente me miró a los ojos. Entonces tendríamos que dejarte ir con tu paquete de indemnización estándar. Miré por la ventana de mi oficina. Desde ahí podía ver el puerto, los enormes barcos de carga que llegaban cada semana con productos que yo había ordenado, rastreado, despachado. Fresas de España. Mangos de India. Salmón de Noruega. Aguacates de México. Cada uno con sus propios certificados fitosanitarios, sus propias temperaturas de transporte, sus propias ventanas de tiempo antes de que el producto se volviera invendible. Necesito pensarlo, dije. Tienes hasta el lunes, respondió Rick, levantándose. Se detuvo en la puerta. Para lo que vale, Laura, siento que tenga que ser así. Pero es una decisión que viene de arriba. Cuando se fue, me quedé sentada en silencio. El teléfono sonó 2 veces, pero no contesté. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre el océano. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta historia te atrapa, dale like y apóyanos para que podamos seguir trayendo relatos cada vez más intensos. El lunes llegué temprano, como siempre. Limpié mi escritorio, guardé mis cosas personales en 2 cajas de cartón, y entregué mi carta de renuncia. No aceptaría ser asistente administrativa. No después de lo que había construido aquí. Rick pareció sorprendido cuando le entregué el sobre. No esperaba que renunciaras, dijo. Lo sé, respondí. Pero no puedo quedarme así. Brandon empieza mañana. ¿Podrías al menos darle una orientación, explicarle cómo funcionan las cosas? Miré a Rick. Podría haberle dicho muchas cosas en ese momento. Podría haberle explicado que lo que yo hacía no se aprendía en 2 días, ni en 2 semanas. Pero estaba cansada. Claro, dije. Lo que necesite. La mayoría de la gente piensa que la logística es solo mover cosas de un lugar a otro. Ordenar un producto, ponerlo en un barco, esperar a que llegue. Simple, ¿verdad? Déjame explicarte lo que realmente hacía cada día. Imagina que tienes que traer fresas frescas desde España. Suena sencillo. Pero esas fresas tienen que ser cosechadas en un momento exacto de maduración. Demasiado verdes y no madurarán bien durante el viaje. Demasiado maduras y llegarán podridas. Tienes una ventana de 12 horas para la cosecha óptima. Una vez cosechadas, necesitan enfriarse a exactamente 4 grados centígrados en menos de 2 horas. 1 grado más caliente y empiezan a degradarse. 1 grado más frío y se dañan por congelación.
Luego van en camiones refrigerados al puerto, donde necesitas un inspector fitosanitario español que certifique que están libres de plagas. Pero no cualquier inspector. Necesitas uno que esté certificado específicamente para exportación a tu país. Y ese inspector tiene que revisar cada palé, cada caja, firmar documentos específicos con códigos exactos que las autoridades aduaneras de tu país reconocerán. Después, las fresas van en un contenedor refrigerado en un barco. Pero no puedes simplemente ponerlas en cualquier contenedor. Necesitas uno que haya sido limpiado y sanitizado según estándares específicos. Necesitas que la unidad de refrigeración haya sido probada y certificada en las últimas 48 horas. Necesitas que el contenedor se cargue en una posición del barco donde la electricidad sea estable, porque si esas fresas se calientan aunque sea por 2 horas durante el viaje de 15 días, todo el cargamento se pierde. Y eso es solo el transporte. Cuando el barco llega a puerto, necesitas tener los documentos exactos listos para la aduana. El certificado fitosanitario español. El conocimiento de embarque con información precisa del contenido. Los certificados de temperatura durante el viaje. Las facturas comerciales. Los permisos de importación. Cada documento tiene que coincidir perfectamente con los demás. Un error de un solo dígito en un código de producto y el envío se detiene. Las aduanas tienen un plazo de 24 horas para revisar la documentación. Si algo está mal, el contenedor se queda retenido. Y mientras ese contenedor está retenido, las fresas siguen dentro, deteriorándose. Cada día de retraso significa miles de dólares en pérdidas. Después de 3 días, el cargamento completo es basura. Pero incluso si todo está perfecto con los documentos, todavía necesitas que un inspector de aduanas físicamente revise el contenedor. Abre las puertas, verifica la temperatura, inspecciona muestras de las cajas, busca señales de plagas o enfermedades. Y ese inspector tiene una lista de cientos de contenedores que revisar cada día. Si no has construido una relación con las personas que programan esas inspecciones, tu contenedor puede quedarse esperando mientras las fresas se pudren. Y todo esto, es solo para un producto. Un envío. De un país. Yo coordinaba esto para 14 países diferentes. Cada uno con sus propias regulaciones. Sus propios certificados. Sus propios inspectores. Sus propias peculiaridades. Los mangos de India requieren tratamiento térmico obligatorio antes de salir del país. Los inspectores indios solo trabajan ciertos días de la semana. Si tu envío llega al puerto en el día equivocado, esperas. Y espera significa pérdida. El salmón de Noruega necesita mantenerse a temperatura bajo cero, pero no puede congelarse completamente porque cambia la textura. La ventana es de -2 grados. Los certificados sanitarios noruegos expiran a las 72 horas de emitidos. Si el barco se retrasa aunque sea un día, necesitas coordinar nuevos certificados antes de que atraque, o el envío entero se bloquea en aduana. Los aguacates de México tienen inspecciones especiales para una plaga específica que solo existe en ciertas regiones. Necesitas demostrar no solo que los aguacates están limpios, sino que vienen de huertos específicamente certificados en zonas libres de esa plaga. La documentación es diferente dependiendo del estado mexicano de origen. Durante 14 años, aprendí cada una de estas peculiaridades. Construí relaciones con inspectores que me llamaban si veían un problema en los documentos antes de que se volviera oficial. Conocí a los agentes de carga que podían conseguirme espacio en barcos cuando todos decían que estaba lleno. Tenía los números personales de coordinadores de aduana que podían acelerar una inspección cuando un envío urgente estaba en riesgo. Tenía un archivo mental de qué inspector era estricto con qué cosa. Sabía que Chen en la aduana del Puerto Oeste era inflexible con los códigos de producto pero flexible con pequeños errores en las fechas. Sabía que Morrison en la Oficina Sanitaria Federal rechazaría cualquier documento con una firma ilegible, sin excepciones. Sabía que si un envío llegaba un martes, tenía mejor oportunidad de inspección rápida que si llegaba un jueves, porque los inspectores tenían menos volumen los martes. Todo este conocimiento, estaba en mi cabeza. Algunos datos estaban en sistemas, claro. Pero el verdadero conocimiento, el que hacía funcionar todo sin problemas, ese vivía en mi experiencia. Y ahora todo eso se iba conmigo. Brandon llegó el martes.
Lo vi desde la ventana del café donde había ido a recoger mis últimas cosas personales. Llegó en un auto deportivo rojo brillante, estacionándose en el espacio reservado que había sido mío. Rick me había pedido que me quedara la semana para entrenar a Brandon. Le dije que le daría 2 días. 2 días para explicar 14 años de trabajo. Cuando entré a la que había sido mi oficina, Brandon estaba sentado en mi silla, mirando los 3 monitores con expresión confundida. Tenía el cabello perfectamente peinado con gel, un traje que probablemente costaba más que mi auto, y una sonrisa de confianza que solo puede venir de nunca haber fracasado en nada importante. «Laura», dijo, poniéndose de pie. «Papá me ha hablado mucho de ti. Dice que eres la mejor en lo que haces». «¿Tu papá?», pregunté. «Sí», el CEO respondió, como si fuera obvio. «Estoy muy emocionado de aprender de ti estos días y luego llevar el departamento al siguiente nivel. Creo que con mi formación en metodologías ágiles y optimización de procesos, podemos realmente revolucionar la forma en que hacemos las cosas aquí». Me senté en la silla de visitante de lo que había sido mi propia oficina. «¿Has trabajado antes en logística?», pregunté. «No directamente, pero hice un proyecto sobre cadenas de suministro en la universidad. Saqué la mejor nota de mi clase. Y he leído mucho sobre el tema. Además, ¿qué tan difícil puede ser? Ordenar productos, hacer seguimiento de envíos, asegurarse de que lleguen a tiempo». Asentí lentamente. «¿Sabes algo sobre regulaciones aduaneras?» «No en detalle, pero estoy seguro de que hay gente que se encarga de eso, ¿verdad?» «Certificados fitosanitarios». ¿Fito qué?» «Protocolos de temperatura para productos perecederos». «Bueno, frío para las cosas que necesitan frío, ¿no?» Sonrió como si hubiera hecho una broma ingeniosa. Respiré profundo. Los siguientes 2 días intenté explicarle lo básico. Le mostré los sistemas, los contactos clave, los procedimientos críticos. Tomaba notas en su laptop, asintiendo constantemente, interrumpiendo para decir cosas como «esto podríamos automatizarlo» o «deberíamos optimizar este proceso». Cuando le expliqué sobre los inspectores de aduana, dijo: «¿No podemos simplemente usar una aplicación para programar todo eso?». Cuando le hablé sobre las relaciones con proveedores, sugirió: «Deberíamos buscar alternativas más baratas. Estoy seguro de que podemos negociar mejores precios». Cuando le enseñé sobre las ventanas de tiempo críticas para productos perecederos, comentó: «Parece ineficiente. Deberíamos buscar productos que sean menos delicados». El jueves, mi último día, Rick me llamó a su oficina. «¿Cómo está yendo con Brandon?», preguntó. «Le he explicado lo que pude», respondí. «¿Crees que está listo?». Lo miré directamente. «Rick, ese chico no tiene idea de lo que está haciendo. Va a causar un desastre». Rick se removió incómodo en su silla. «Es inteligente. Aprenderá rápido. Además, tiene toda la energía y las ideas nuevas que necesitamos». «No se trata de energía o ideas. Se trata de conocimiento que toma años adquirir. Dale una oportunidad, Laura. Tal vez te sorprenda». Supe en ese momento que nada de lo que dijera importaría. La decisión estaba tomada. Brandon tendría la oportunidad de demostrar su valor, sin importar el costo. «Como quieras», dije. «Yo termino hoy». Rick extendió su mano. «Ha sido un placer trabajar contigo. De verdad. Si alguna vez quieres volver». No le estreché la mano. «No voy a volver, Rick». Salí de su oficina, recogí mis últimas cosas, y me fui. Los primeros días después de renunciar fueron extraños. Por primera vez en 14 años, no me despertaba pensando en qué envíos llegarían ese día, qué documentos necesitaban procesarse, qué problemas potenciales podrían surgir. Al principio fue liberador. Dormí hasta tarde. Leí libros. Pasé tiempo con mi familia. Evité revisar mi correo laboral, aunque seguía llegando a mi teléfono porque nadie había cancelado mi acceso todavía. Pero el viernes de mi primera semana libre, la curiosidad pudo más. Abrí el correo. Había 53 mensajes sin leer. La mayoría eran de proveedores preguntando por confirmaciones de órdenes. Algunos eran de agentes de carga reportando llegadas programadas. 3 eran de inspectores de aduana pidiendo clarificaciones sobre documentos.
Todos los correos estaban dirigidos a mí. Ninguno tenía respuesta. Cerré el teléfono. Ya no era mi problema. El lunes de la segunda semana, recibí una llamada de un número que no reconocí. Laura. Era Chen, el inspector de aduana del puerto oeste. Necesito hablar contigo sobre un envío. Chen, ya no trabajo ahí. Lo sé, pero hay un problema con un contenedor de fresas de España. Los documentos no coinciden. El nuevo chico me envió papeles que no tienen sentido. El contenedor lleva 3 días retenido y las fresas están empezando a oler mal. Tienes que hablar con Brandon. Él es el gerente ahora. Lo intenté. No entiende lo que le digo. Laura, si esto no se resuelve hoy, todo el cargamento se pierde. Son 20 toneladas de fresas. Cerré los ojos. 20 toneladas. Eso era casi $200.000 en producto. No puedo ayudarte, Chen. Lo siento. Colgué. Mi mano temblaba. 2 horas después, Rick me llamó. Laura, necesito que vuelvas. Solo por hoy. Hay una emergencia con un envío. No. Laura, por favor. Son las fresas de España. Si no solucionamos esto hoy, perdemos todo el cargamento. No es mi problema, Rick. Te pagaré como consultora. $1,000 por el día. No. Hubo un silencio largo. 2,000. Rick, me reemplazaste con alguien que no tiene idea de lo que hace. Ahora enfrentas las consecuencias. Buena suerte. Colgué. El teléfono siguió sonando. No contesté. Esa noche, eliminé mi correo laboral de mi teléfono. Bloqueé el número de la oficina. 2 semanas después de irme, una amiga que todavía trabajaba en la empresa me invitó a tomar café. Tienes que escuchar lo que está pasando, dijo María. Apenas nos sentamos. No estoy segura de querer saberlo, respondí. El lugar es un caos total. Completo. Las fresas de España se perdieron. Todo el cargamento. $200.000 a la basura. Pero eso es solo el principio. A pesar de mí misma, sentí curiosidad. ¿Qué más pasó? Brandon decidió optimizar los proveedores. Canceló el contrato con nuestro proveedor de salmón en Noruega porque encontró uno más barato. El problema es que el proveedor barato no tenía las certificaciones correctas. Cuando el envío llegó, aduana lo rechazó completamente. No pudieron ni descargarlo. El barco tuvo que llevárselo de vuelta. $100.000 perdidos. Dios mío. Espera, hay más. Decidió modernizar el sistema de documentación. Cambió todos los formatos de los certificados para que se vieran más profesionales. Excepto que los formatos que estábamos usando eran específicamente los que aduana requiere. Ahora cada envío que llega tiene que rehacerse toda la documentación manualmente. Los retrasos son de días. Las multas por almacenamiento están acumulándose. María continuó. La semana pasada, un envío de mangos de India se quedó pudriéndose en el puerto porque Brandon no sabía que necesitaban tratamiento térmico antes de salir del país. Cuando finalmente se dio cuenta, ya era demasiado tarde para arreglarlo. $70.000 en mangos podridos. ¿Y Rick? Pregunté. Rick está desesperado. El CEO está furioso. Están teniendo multas diarias de $50.000 por envíos detenidos en aduana. Los clientes están cancelando contratos. Todo está cayéndose a pedazos. Sentí una mezcla extraña de emociones. Parte de mí sentía satisfacción de que le hubieran dado a Brandon exactamente lo que pedía, la oportunidad de demostrar su valor. Pero otra parte sentía tristeza. Había construido ese departamento durante años. Ver todo destruirse tan rápido dolía. ¿Cómo está Brandon manejándolo?, pregunté. María rió sin humor. Está teniendo ataques de pánico. Llora en su oficina. Dice que nadie le explicó que sería tan difícil. Que tú no lo entrenaste bien. Que el sistema es demasiado complicado. Está culpando a todos excepto a sí mismo. Le han ofrecido ayuda. Rick contrató a 2 consultores especializados en logística internacional. Le están costando un dineral, y aún así no pueden arreglar todo porque no conocen nuestros sistemas específicos, nuestros proveedores, nuestras relaciones.
Básicamente están empezando desde cero. Tomé un sorbo de mi café, que ya estaba frío. ¿Sabes? Dije. Parte de mí quiere sentir lástima por Brandon. No es completamente su culpa. Le dieron un trabajo para el que no estaba preparado. Pero aceptó, dijo María. Pudo haber dicho que necesitaba más entrenamiento. Pudo haber sido humilde. En cambio, actuó como si lo supiera todo. Tenía razón. Brandon había tenido la oportunidad de reconocer sus limitaciones. En cambio, eligió la arrogancia. ¿Te han llamado para volver?, preguntó María. Rick lo intentó una vez. Le dije que no. ¿Y si te llaman de nuevo? Pensé en eso. No lo sé. Probablemente no. No después de cómo me trataron. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era completamente cierto. Parte de mí extrañaba el trabajo. Extrañaba la satisfacción de hacer que todo funcionara como un reloj. Extrañaba las relaciones que había construido. Extrañaba sentirme necesaria, valiosa. Pero más fuerte que eso era mi orgullo. Me habían descartado como si fuera obsoleta. Como si cualquiera pudiera hacer lo que yo hacía. Volver ahora sería admitir que necesitaba más a la empresa de lo que ellos me necesitaban a mí. Y eso no lo haría. La tercera semana después de mi salida, las cosas empeoraron más. Me enteré por María que un envío de aguacates de México había llegado con documentación incorrecta sobre la región de origen. Las autoridades sanitarias no solo rechazaron el envío, sino que pusieron a toda la empresa en una lista de vigilancia especial. Ahora todos los envíos futuros de la empresa requerirían inspecciones adicionales, lo que significaba más retrasos y más costos. Brandon, aparentemente, había tenido un colapso nervioso completo. Había gritado a un inspector de aduana en el teléfono, lo cual es probablemente lo peor que puedes hacer en esta industria. Ese inspector ahora se aseguraba personalmente de que cada envío de la empresa fuera revisado con el máximo nivel de escrutinio. Las pérdidas acumuladas ya superaban el $1.000.000. Y entonces recibí la llamada que esperaba y temía a la vez. No fue Rick. Fue el CEO. El padre de Brandon. Laura, soy James Whitmore. Señor Whitmore, dije, manteniendo mi voz neutral. Necesito hablar contigo. En persona. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? No estoy segura de que sea una buena idea. Por favor. Te lo pido como un favor personal. Algo en su voz me hizo aceptar. Está bien. ¿A qué hora? 3 de la tarde. Al día siguiente, conduje al edificio corporativo. Había estado ahí solo un par de veces en mis 14 años. El departamento de logística estaba en un edificio diferente, cerca del puerto. La oficina de James Whitmore estaba en el piso 20. Ventanas del piso al techo con vista al océano. Muebles que probablemente costaban más que mi salario anual. Estaba sentado detrás de su escritorio cuando entré. Se veía cansado. Mayor de lo que recordaba. Laura, gracias por venir. Se puso de pie y señaló las sillas frente a su escritorio. Por favor, siéntate. Me senté. Esperé. Voy a ser directo contigo, comenzó. Cometí un error. Un error terrible. Le di a Brandon tu trabajo porque pensé que sería bueno para él, que le daría experiencia real. No me di cuenta. Se detuvo. No entendí lo que realmente hacías. Lo complejo que era tu trabajo. Lo crítico que eras para las operaciones. No dije nada. Hemos perdido casi $1,500,000 en 3 semanas. Hemos dañado relaciones con autoridades y proveedores que tomaron años construir. Tenemos clientes importantes amenazando con irse. ¿Y mi hijo? Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Mi hijo renunció ayer. Está devastado. Dice que no puede más. Sentí una punzada de algo. ¿Compasión? ¿Satisfacción? No estaba segura. Lo siento por Brandon, dije, y era verdad en parte. Pero no debió haber aceptado un trabajo para el que no estaba calificado. Lo sé. Y yo no debía habérselo ofrecido. Quería darle una oportunidad, pero lo puse en una situación imposible. James me miró directamente. Y te hice daño a ti en el proceso. Descarté años de experiencia y dedicación como si no importaran. Y por eso te pido disculpas.
Era la primera vez que alguien de la empresa realmente se disculpaba. No una excusa corporativa. Una disculpa real. Aprecio eso, dije. Quiero que vuelvas, Laura. Necesito que vuelvas. La empresa te necesita. Ahí estaba. La oferta que había estado esperando. ¿En qué términos?, pregunté. Tú dices los términos. Pensé cuidadosamente antes de hablar. Quiero un aumento del 40% sobre mi salario anterior. Quiero el título de directora de logística internacional, no solo gerente. Quiero autoridad completa sobre todas las decisiones de logística sin interferencia. Quiero un bono basado en el rendimiento del departamento. Y quiero un contrato de 3 años garantizado. James no parpadeó. Hecho. Y quiero una disculpa pública a todo el departamento por cómo se manejó mi salida. La tendrás. Empiezo la próxima semana, no antes. Necesito tiempo para prepararme mentalmente. Lo entiendo. Me puse de pie. Entonces nos vemos el lunes. James también se levantó. Extendió su mano. Esta vez, la estreché. Mientras conducía a casa, no sentía triunfo. Sentía agotamiento. Pero también sentía algo más. Validación. Después de 14 años, finalmente alguien había reconocido mi valor real. El lunes siguiente volví a la empresa. Me habían dado una oficina más grande, mejor ubicada. Mi nombre estaba en la puerta con mi nuevo título. El departamento estaba en caos, tal como esperaba. Había envíos atrasados, documentación incompleta, relaciones dañadas que necesitaban repararse. Lo primero que hice fue llamar a Chen, el inspector de aduana. Chen, soy Laura. He vuelto. Gracias a Dios, dijo. Podemos hablar sobre todos estos envíos retenidos. Uno por uno. Dame una hora y te llamo. Luego llamé a nuestros proveedores principales. A algunos los había perdido para siempre. Habían firmado con competidores. Pero otros estaban dispuestos a darme otra oportunidad. Laura, escuchamos que te habían reemplazado, dijo Henrik, nuestro contacto en Noruega. Casi cancelamos el contrato completamente. Lo entiendo. Pero estoy de vuelta, y voy a arreglar esto. Eso esperamos. Porque este último mes ha sido una pesadilla. Las primeras semanas fueron brutales. Trabajé 14 horas al día, 7 días a la semana, desenredando el desastre que Brandon había dejado. Tuve que renegociar contratos, restaurar relaciones, rehacer sistemas completos de documentación. Pero lentamente, muy lentamente, las cosas empezaron a estabilizarse. Los envíos comenzaron a fluir de nuevo. Las multas diarias disminuyeron. Los clientes dejaron de amenazar con irse. Rick vino a mi oficina una tarde, 3 semanas después de mi regreso. Los números están mejorando, dijo. Todavía no estamos donde estábamos, pero vamos en la dirección correcta. Tomará tiempo, respondí. El daño fue significativo. Lo sé. Hizo una pausa. Siento no haberte escuchado cuando trataste de advertirme. Está bien, Rick. Ya pasó. Pero no estaba completamente bien. Había una parte de mí que todavía estaba enojada. No solo con Rick, sino con todo el sistema que había hecho posible que esto sucediera. Un sistema que valoraba las credenciales sobre la experiencia, la juventud sobre el conocimiento, la confianza sobre la competencia. Brandon nunca volvió a la empresa. Escuché que estaba trabajando en una startup tecnológica, algo completamente diferente. Espero que haya aprendido algo de la experiencia. Espero que haya aprendido humildad. En cuanto a mí, me quedé en la empresa otros 2 años. Reconstruí el departamento hasta dejarlo mejor de lo que estaba antes. Entrené a un equipo completo, asegurándome de que el conocimiento no viviera solo en mi cabeza sino que estuviera documentado y compartido. Y luego, cuando estuve lista, cuando sentí que había dejado las cosas en buen estado, renuncié de nuevo. Pero esta vez en mis propios términos. Abrí mi propia consultoría de logística internacional. Ahora ayudo a empresas a evitar los errores que casi destruyen a mi antigua empresa. Les enseño que la experiencia importa. Que las relaciones importan. Que algunas cosas no se pueden aprender en un salón de clases. Hace unos meses,
Estaba en una conferencia de la industria cuando vi a Brandon. Había madurado. Ya no tenía esa sonrisa de confianza excesiva. Cuando nuestros ojos se encontraron, pareció avergonzado. Se acercó a mí durante el descanso. Laura, dijo. No estoy seguro de que quieras hablar conmigo, pero quería decirte algo. Adelante. Quería disculparme. Por todo. Por ser arrogante. Por no escucharte. Por pensar que podía hacer tu trabajo sin entender realmente lo que implicaba. Respiró profundo. Esas 6 semanas fueron las peores de mi vida. Pero también aprendí más en ese tiempo que en 4 años de universidad. ¿Qué aprendiste?, pregunté. Que hay una gran diferencia entre saber sobre algo y saber hacer algo. Que la experiencia no se puede descargar como una aplicación. Que cuando alguien ha estado haciendo un trabajo durante años, probablemente hay buenas razones para cómo lo hace. Hizo una pausa. Y que aceptar un trabajo solo porque te lo ofrecen, sin estar realmente calificado, no solo te perjudica a ti. Perjudica a todos. Asentí. Me alegra que aprendieras eso. Mi papá también aprendió su lección. Nunca más volvió a dar trabajos importantes como favores. De hecho, ahora la empresa tiene políticas estrictas contra el nepotismo. Eso es bueno. Hubo un momento de silencio incómodo. ¿Sabes?, dijo Brandon. Viendo tu trabajo ahora, tu propia consultoría, lo bien que te va, creo que probablemente hice que te pasara algo mejor. Aunque no era mi intención. Sonreí ligeramente. Tal vez. Pero no volví a esa empresa por ti, Brandon. Volví por mí. Para demostrarme a mí misma que podía arreglar el desastre. Y luego me fui cuando estuve lista, con dignidad y en mis propios términos. Lo respeto, dijo. De verdad. Nos despedimos amigablemente. No éramos amigos. Probablemente nunca lo seríamos. Pero había un entendimiento mutuo. Mientras lo veía alejarse, pensé en todo el viaje. El despido. La humillación. El caos. El regreso. La reconstrucción. Y finalmente, la libertad. ¿Valió la pena el dolor? Es difícil decirlo. Pero me enseñó algo importante. Que mi valor no dependía de que una empresa lo reconociera. Que las habilidades que había construido durante años tenían valor real en el mercado. Que podía defender mi dignidad y aún así salir adelante. Hoy, cuando entreno a nuevos profesionales en logística, siempre les cuento una versión de esta historia. Les digo que documenten su conocimiento, que construyan redes, que nunca asuman que son irreemplazables pero que tampoco acepten ser tratados como si fueran prescindibles. Les digo que la experiencia tiene valor. Que el conocimiento profundo de un campo es algo que no se puede improvisar. Que las relaciones profesionales construidas durante años son un activo real. Y les digo que si alguna vez se encuentran en una situación donde no son valorados, donde su experiencia es descartada por alguien con menos conocimiento pero más conexiones, tienen opciones. Pueden quedarse y luchar. Pueden irse con dignidad. Pueden regresar si las circunstancias son correctas. Pero lo más importante, nunca deben olvidar su propio valor. Porque al final, eso es lo que llevamos con nosotros. No los títulos. No las oficinas. No los salarios. Sino el conocimiento de que lo que hacemos importa. Que somos buenos en ello. Y que merecemos respeto por eso. Todo lo demás es negociable. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Todos hemos estado en lugares donde no nos valoraron. Déjame un comentario. ¿Alguna vez te infravaloraron en un trabajo? ¿Qué pasó después? Tu historia también importa.